Bien, entonces estamos revisando la actividad que acabamos de hacer a través de idoseo. Les compartí, ¿cierto?, el PIN para que lo puedan resolver. Los que estén viendo este video y no hayan asistido a la clase, tienen que luego, como práctica, hacer el PIN, ¿cierto?, que corresponde en esta clase que dimos al comienzo. Se los dejo enseguida para que ustedes igual lo puedan después hacer. Obviamente luego también lo voy a publicar, pero el PIN es el 53521. Ahí está el PIN que acabamos de hacer hoy día. Bien, entonces estamos comentando ahí. Y después no me acuerdo qué otra pregunta les llegó a ustedes el informe, pero parece que había una pregunta de que decía que jugaban cartas, parece. Que jugaban cartas y ganaban puntos, perdían puntos, si no me equivoco. Parece que era la pregunta 11. Me acuerdo que alguien tuvo mala esta pregunta, la pregunta 11. Esta, no sé si es que alguien se recuerda esta pregunta, que dice que en un juego de mesa los jugadores tienen más un punto, ¿ya? Un punto si ganan una jugada y tienen menos 2 puntos si pierden una jugada. O sea, por perder te penalizan más que ganar, ¿ya? Un poco injusto en ese sentido, que gano, pero gano 1 y si pierdo, pierdo 2, ¿ya? Entonces, quizás un poco injusto. Pero dice que Liliana participó en este juego y ganó 7 jugadas y perdió 4 jugadas. ¿Cuántos puntos perdió en total Liliana? ¿Ya? Entonces, en este caso, quizás me confunde porque me dice que gano un punto y al mismo tiempo por cada jugada que pierdo, pierdo 2 puntos y te cuentan toda esa historia, pero finalmente luego te hace una pregunta concreta. Te dicen cuántos puntos perdió. Entonces tú perdiste 4 jugadas y por cada jugada te quitaban 2 puntos. Así que tú perdiste 8 puntos. Y por eso que la respuesta correcta era la letra D, 8 puntos. Por ahí quizás, no sé si es que está la respuesta, pero uno de los errores sería decir que 7 que gané, multiplicado por 1, porque por 7 jugadas yo gané siempre un punto, pero luego perdí, entonces menos 4 jugadas, y por cada esas jugadas yo perdí 2 puntos, pero no se vuelve a colocar el menos porque este menos simboliza que estoy perdiendo. Y entonces en este caso me queda 7 menos 8, me queda menos 1. ¿Ya? No está como alternativa ahí el menos 1, que podría estar como alternativa. O la alternativa 1 que simbolice que perdí un punto, ¿ya? En este caso, no. Solamente tengo eso. ¿Sí? Entonces me acuerdo al menos de esas preguntas. ¿Bien? Bueno, eso les quería retroalimentar. Ahí les llegó también a ustedes, en todo caso, la respuesta que tienen en cada una de las preguntas que contestaron. Y esto era. Bien, para continuar trabajando, quiero mostrarles a continuación algo muy importante que lo vimos al comienzo de toda nuestra preparación, que era el temario que nosotros los vamos a regir, ¿ya? Vuelvo a insistir, muy importante, en la plataforma educativa está toda la información de la M1, pero del eje de número, álgebra y funciones y estadística y probabilidad. La parte de geometría todavía no la cargo, pero va a estar como un curso separado, ya como un nuevo curso. Así para que le demos énfasis también a la parte de la geometría. Angelina de la 2 era la... sí, no, perdón, la A. De la 2 era la A, que estás entre 6 y 7. ¿Ya? La D no, la D es 36 y 49. Hubiese estado raíz cuadrada de 36, raíz cuadrada de 49. ¿Ya? No sé si llegaste tarde o no escuchaste la explicación que daba al comienzo, de que quizás esto como que confundía un poco, porque el que está entre 36 y 49 es el número 42. Por lo tanto, la raíz cuadrada de ese número no puede estar dentro de esos valores también, ¿ya? Entonces, pero quizás eso como que confunden. Yo sinceramente no leería eso, yo simplemente entendería que me están diciendo entre qué valores está la raíz cuadrada 42.
O sea, que va a ser mayor que un número, pero menor que otro número. Y yo mismo me pongo a pensar, ¿será 5? Y digo 5 por 5 es 25. Ah, no, es mayor que 5. ¿Será 8? 8 por 8 es 64. No, es menor que 8. Entonces será 6. 6 por 6 es 36. Es mayor que 6 entonces. Y así empiezo a calcularlo. Bien, entonces busco justamente aquello. Bien, les comentaba acá de que nosotros hasta el momento en la plataforma educativa tenemos el eje de números, ¿ya? El eje de álgebra y funciones, el eje de estadística y probabilidad, y próximamente se estará cargando durante este periodo, durante esta semana, el curso de lenguaje y el curso de geometría, ¿ya? Pero ya hay bastante para que ustedes puedan trabajar, están los ensayos y todo. Y nosotros hasta el momento hemos visto ya esta parte del eje de números. Hemos trabajado con los números enteros y los números racionales. Implícitamente hemos resuelto problemas, ¿cierto?, que involucren estos dos conjuntos, ¿ya? Entonces, estamos preparados para responder preguntas de ese estilo. Bien, la próxima clase vamos a estar, la próxima semana a estar trabajando acá en porcentajes, ¿ya? Y problemas que involucren porcentajes, previamente el concepto de razón y proporción, a pesar de que las proporciones lo colocan acá abajito, ahí. Ahí me gusta verlo acá arriba, porque no sé si te recordará, sexto, séptimo básico, primero te pasaban razones, luego las clásicas proporción directa e inversa, y después recién te pasaban porcentaje. Ya, ese es como el orden. ¿Bien? ¿Y por qué es así? Porque justamente las proporciones son comparaciones de razones y los porcentajes son proporciones directas. Entonces, en el fondo, si entiendo bien esos dos conceptos previos, porcentaje también lo entiendo bien. ¿Ya? Y bueno, entonces les quería mostrar ahí que ya vamos avanzando en nuestro temario y es muy importante que usted tenga a la vista esto, si lo puede imprimir, para que ya vaya haciendo check, ¿cierto? Que estos contenidos ya lo hemos estudiado y lo hemos estado ejercitando y seguiremos ejercitando. Bien, entonces eso con respecto a lo que tenemos ahí. Bien, ahora, vamos. Bien, cositas que son importantes de reforzar respecto a los números enteros y racionales que hemos estado estudiando. Recuerden que los enteros se representan por z, ¿ya? Tengo que tener bien claro que z es el conjunto de los números enteros y se conforma de una parte negativa, desde el menos infinito, ¿cierto? Menos 2, menos 1, el cero, que es neutro, no tiene signo, y luego nos vamos a la parte positiva, ¿ya? Entonces es importante recalcar eso, que los números enteros tienen una parte positiva, una parte negativa y el cero que es neutro. Es importante que en los problemas que te propongan, ¿cierto?, analizar sabiendo que el A pertenece a los enteros. Entonces tú puedes usar el 1, el 2 y generalmente siempre usamos números positivos, pero no te olvides que puedes usar el menos 1, el menos 2, ¿cierto? Y que también puedes usar el 0, ¿ya? Entonces muy atento a que el 0 muchas veces lo ignoramos, ¿ya? Pero es muy importante en ciertos problemas, ¿ya? Entonces rompe condiciones también el valor del 0. O valores que estén entre el 0 y el 1, porque ahora que te digan, sabiendo que la pertenece a los racionales son todos los números que se pueden escribir como fracción. Y dentro de ellos está el 0, el 1, el 2, el menos 1, etcétera. Pero también está el 0,1, el 0,2, el 0,5, el 0,101, etcétera. De hecho, recuerden que entre dos números racionales hay infinitos números racionales, ¿ya? Siempre, por muy cerca que esté el número, porque yo puedo tener acá el 0,5 y acá al ladito nomás tengo el 0,6, ¿ya? Entonces se llevan por 0,1 en el fondo o una décima se llevan de separación. Entonces acá entre medio de ellos, por ejemplo aquí podría estar el 0,51. O acá podría estar el 0,59999, etcétera.
¿ya? O sea que esos números están dentro de ese intervalo. Y así infinitos números están dentro de esto. Entonces los problemas que te dicen, sabiendo que la pertenece a los racionales, entonces yo tengo que pensar en números enteros, números positivos, negativos, las propias fracciones, ¿cierto? El cero, etcétera, etcétera. Entonces debo estar atento a eso. Y justamente el conjunto Q de los números 19 racionales, horas. ¿ya? Es todo aquel número que se puede llevar a esta forma, a una fracción de A partido por B, y muy importante, el valor de B, que es el denominador, debe ser distinto de cero, porque si tenemos cualquier cantidad distinta de cero dividido por cero, eso no existe, ¿ya? En nuestro mundo real y perfecto, en estos momentos, eso no tiene valor, ¿ya? Conociendo que la A es distinto de cero, obviamente, porque justamente cero dividido por cero tampoco existe, ¿ya? Eso es importante entenderlo, que eso sería no real, ¿ya? Y al mismo tiempo no racional, porque nosotros solamente vamos a estudiar hasta los racionales, pero hay que entender que hay un conjunto más arriba que son los reales, ¿ya? Así que por lo tanto, ese concepto no real, en otras palabras, sería no racional en este momento para nosotros. Bien, entonces, luego los conceptos de opuesto o inverso aditivo. Recuerde que el opuesto o inverso aditivo, ¿ya? Esto que está acá, de una cantidad A es menos A, o sea, se le cambia el signo. Pero es muy importante que usted entienda que si es un problema donde me dicen a mí, en los naturales, ¿ya? El opuesto de 5 es menos 5, ahí esa afirmación sería falsa. Porque como dije en los naturales no existe cantidades negativas. Por lo tanto, no puedo entonces decir que el opuesto de 5 es menos 5. En cambio, si yo no te nombro ningún conjunto y simplemente te digo, mira, el opuesto de 3 es menos 3, entonces no te he dicho ningún conjunto. Por lo tanto, esa afirmación hasta ahí sería correcta. Si yo te sitúo en un conjunto, tienes que estar atento si los elementos que estás usando o que te dan como respuesta están dentro de ese conjunto. Y lo mismo pasa con el inverso aditivo, inverso multiplicativo, digo, inverso multiplicativo, o también conocido como recíproco, de una cantidad A es A elevado a la menos uno o uno partido por A, o si es una fracción A partido por B, la damos vuelta, B partido por A, etcétera. Y siempre estos conceptos que cuando aparecen se quedan de ahí y se cumplen para todo lo que viene. O sea, si yo dijera en los racionales el opuesto de 3 es menos 3, estaría correcto, porque el concepto de opuesto lo aprendí en los enteros y ahora estoy en los racionales, entonces también es válido. Siempre es válido. En cambio, al revés, si yo dijera en los enteros el recíproco de 3 es un tercio, esa afirmación sería falsa, porque en los enteros no existen fracciones, ¿ya? Por lo tanto, no pertenece el un tercio a los enteros, entonces no es el recíproco del 3, ¿ya? Porque estoy trabajando justamente con ese conjunto. Y no se cumple porque el concepto de recíproco o inverso multiplicativo me lo aprendí recién en los racionales. Si yo dijera en los reales, que es el otro conjunto que viene, el recíproco de 2 quintos es 5 medios, estaría correcto, ¿ya? Porque los reales vienen después, ¿cierto?, de los racionales, porque salen justamente de la unión de los racionales con los irracionales, ¿ya? Esos son los reales. Otra cosita, estoy hablando de cosas random, de números que hemos visto y que yo sé que siempre por ahí salen, es entender el concepto de potencia. A pesar de que todavía no estudiamos potencia, está en el eje de número, pero ya debo tener una cierta noción, porque recuerden que se supone que somos estudiantes de cuarto medio y hemos pasado por cursos inferiores. Por lo tanto, si bien es cierto no lo hemos estudiado, se entiende que el alumno igual algo maneja. Entonces es importante que usted entienda que los problemas de potencia, el exponente n en este caso te indica cuántas veces se multiplica por sí misma la base. Eso dice la definición. Y la base, en este caso llamada a, es lo que usted tiene que ir repitiendo. O sea, entonces si me sale a mí un 2 elevado a un 5, el clásico error es decir 2 por 5. Eso no es correcto, ¿ya? Sino que 2 elevado a 5 significa 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Entonces podemos ver que está repetido 5 veces, ¿ya?
5 veces está repetido el 2. Y luego multiplicamos y nos quedaría en este caso 32. Bien, entonces el concepto de potencia es importante entender que la base se repite la cantidad de veces que te indica el exponente. Y no importa la base que te coloquen, menos 2 partido por 5 y esto elevado a 3, tú la vas a repetir 3 veces. Ya, porque ese es el concepto de potencia, que lo único es que hasta el momento yo debo recordar, porque luego vamos a ver las propiedades, ¿cierto? Y observaciones que se cumplen con las potencias, pero en este momento es clásico resolver un problema o planteamiento de un problema donde aparezca justamente aquello. Entonces aquí en este caso multiplicamos luego numerador por numerador por numerador y al mismo tiempo signo por signo por signo y me va a quedar negativo, me va a quedar 8 y abajo 125. ¿Ven? Entonces ahí tenemos eso. Pero se acaba de congelar la pantalla. Déjenme un segundo. Que me acabo de dar cuenta. Bien, entonces ahí nos da menos 8 partido por 125. Luego más adelante aprendemos que existe una propiedad que dice base negativa, exponente impar, etc. Pero en este momento solamente necesito recordar que yo puedo multiplicar por sí misma la base según la cantidad que te indica el exponente. También, muy importante dentro del eje de número, el saber evaluar. El saber evaluar una expresión, lo cual consiste en sustituir los valores que te indican en dicha expresión. Entonces, a ti te pueden decir cuánto vale a cuadrado menos b cuadrado, sabiendo que el a vale 1 y que el b vale menos 2. Entonces yo tengo que saber evaluar, colocar este valor de a aquí y dijimos que había un tip que era ingresar en paréntesis las cantidades. Así, si son potencias o hay multiplicaciones o signos, no cometemos errores. Acá lo mismo. Y colocamos nuestro valor y luego resolvemos. ¿Ya? Resolvemos aplicando, ¿cierto? En este caso, la definición de potencia, porque no he visto propiedades. Y al mismo tiempo teniendo en cuenta que se resuelven primero las potencias, luego en el fondo las multiplicaciones y divisiones, sumas y restas, al mismo tiempo si tengo paréntesis, los paréntesis, etcétera. Aquí también el clásico error sería decir menos con menos, ¿ya? Menos con menos, más, ¿ya? O sea, menos con menos sí es más, pero aquí no lo podemos hacer porque no es un paréntesis, sino que es una potencia. Así que primero mantenemos el menos y resolvemos la potencia. Y luego finalmente esto nos queda menos 3. Esto mismo, que se llama evaluar una expresión, es muy común que hoy por hoy te coloquen y te digan se define, e inclusive muchas veces te dicen se define la operación. O sea, la siguiente operación definida, que es al revés. Y te dice, por ejemplo, A gatito B es igual a cuadrado menos B cuadrado. Y luego te preguntan, ¿cuánto vale 1 gatito menos 2? ¿Ya? Y es la misma pregunta, exactamente el mismo sentido, el mismo desarrollo, todo. Si la única diferencia es que cuando yo evalúo una expresión, me dan los valores y yo no pienso nada. Me dicen, mira, ocupa que el A vale 1 y que el B vale menos 2 y dime cuánto vale esta expresión. Por tanto, debo recordar que eso significa sustituir esos valores en mi expresión y me tiene que dar, ¿cierto?, la respuesta. Listo, calculo la respuesta. Debo tener cuidado con las operaciones y etcétera. Pero aquí ahora no me lo dicen así, sino que me dan una expresión que me dice que está definida de tal forma y luego me preguntan por este valor o esta expresión. Pero es exactamente lo mismo. De hecho, yo les aconsejo cuando tengan problemas de este estilo, un procedimiento como para entenderlo sería escribir esto, lo que te dan, debajo lo que te están indicando. O sea, tú lo colocas acá, era uno positivo. Ahí, lo colocas debajo. Y ahí yo siempre digo, veo la luz y digo, ah, el A vale 1 entonces. Y el B vale menos 2. Y ahí recién lo reemplazamos y bueno, ya saben que da menos 3, porque es lo mismo. De hecho, esto mismo, luego más adelante, esto lo vamos a ver en función. Luego esto que está acá lo vamos a ver en una función.
porque finalmente me van me refiero al concepto esto de ir evaluando y de reemplazar, a eso me refiero. Claro, porque después en una función, a mí me van a dar una función cualquiera, f de x, x cuadrado menos 5 supongamos, y me van a decir cuánto vale el f de 2, y es lo mismo que acabo de hacer acá arriba, o sea, debo entender que me están dando una expresión, ¿ya? Y ahora me están preguntando cuánto vale un f de 2. Y acá dice f de x y por eso que acá dice x. ¿Ya? Entonces, si me preguntan por f de 2, donde diga x, debo reemplazar 2. Solo que cuando uno está ya viendo funciones, uno dice evaluar una función, que sería lo mismo que estamos diciendo acá. Evaluar una función consiste en sustituir el valor de la variable x, en este caso, o la que se esté utilizando, por el valor indicado. Y por eso uno dice, ya no vale X, ahora vale 2. Y lo reemplazamos y lo evaluamos. Pero es exactamente lo mismo que aprendimos en estos momentos a trabajar con los números. Bien, entonces por eso es que son muy importantes. Y créanme que si nosotros desarrollamos bastante bien el eje de número y luego el eje de álgebra, ya con eso tenemos bastantes preguntas que podemos contestar o que podemos apoyarnos a la hora de, por último, de interpretar o sacar la lógica del problema, el razonamiento. No se me ocurre cómo hacerlo, pero por ahí puedo darle un valor, etcétera, y puedo sacarlo, ¿ya? Entonces, se puede hacer eso. Entonces, ahí, ojo con eso, con el tema de se define una función. Luego, dentro de las fracciones, es muy importante que usted sepa sacar fracción de un número. Fracción de un número. Porque es típico que te dicen, se queda repartida una herencia y Juan va a recibir 2/5 de la herencia, mientras que Pedro va a recibir 3/4 partes del resto de la herencia o de la misma herencia. Pero es clásico sacar, cuando dice el temario que hay que estudiar problemas que involucren a los números enteros y a los números racionales, son como de ese estilo. Entonces yo debo saber, muy importante, sacar fracción de un número, que se expresaría así: A partido por B multiplicado por C. ¿Ya? Entonces el D, cuando yo quiero sacar una cierta fracción de un número, ese D se cambia por un por. Y de hecho tú puedes multiplicar y luego dividir, o tú puedes primero dividir y luego multiplicar. ¿Ya? E inclusive podríamos dividir justamente la fracción que me mencionan y luego multiplicarla. ¿Ya? Da exactamente lo mismo. Pero eso sería sacar la fracción de un número. Lo otro también es importante entender, si te dicen que Pedrito va a recibir 2/5 de la herencia, Juanita 3/4 de la herencia, María va a recibir 1/2 de la herencia, y siempre hace referencia a la herencia. Nunca dice del resto, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ahí es más fácil porque yo siempre saco fracción de un número, pero ese número es la herencia. Así que si la herencia es X, María va a recibir 1/2, entonces 1/2 de X. Pedrito 3/4, entonces 3/4 de X, etcétera. Pero si me dicen del resto, yo tengo que entonces ir haciendo resta, tengo que ir diciendo, si tenía X, pero uno ya recibe 1/2 de esa herencia, entonces va a recibir 1/2 de X. ¿Cuánto me queda? Me queda X menos 1/2 de X, ¿ya? No estoy escribiendo por si acaso, ¿ya? Para que me vayan siguiendo la explicación. Entonces, por lo tanto, debo tener bien claro cómo sacar la fracción de un número. Bien. Lo otro, cuando hablamos de plantear un problema, siempre el consejo, muchas veces uno como que no lo hace, pero es leerlo completo. Leer completo el enunciado. Así, a la rápida o no, pero siempre date el tiempo de leerlo completo para poder comprender de que, insisto, quiero repartir una herencia, esta herencia se va a repartir de tal forma que uno va a recibir tanto cantidad, y etcétera, etcétera, y te van a preguntar, por ejemplo, ¿cuánto recibió Juanito? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto va a recibir Juanito? Y por lo tanto, entonces, yo tengo que pensar y decir, ¿de qué depende el problema? ¿Ya? Juanito, para yo saber cuánto recibe Juanito, necesito saber de cuánto es la herencia, en este caso. Porque si yo sé de cuánto es la herencia, como ya sé que Juanito recibe cierta cantidad de la herencia, 2/7, por ejemplo, la herencia, entonces yo podría sacar los 2/7 de esa cantidad y listo, me da lo que recibe Juanito.
Bien, pero supongamos que en el problema me dicen que María recibe una cierta cantidad, Pedrito una cierta cantidad, y que el resto fue de, no sé, digamos que eran hectáreas, entonces fue de 40 hectáreas, ¿ya? Y entonces ahí tengo una ecuación, ¿ya? Por lo tanto, debo saber trabajar con ecuaciones que no hemos visto nosotros ecuaciones, pero otra vez este concepto está implícito a la hora de trabajar problemas tanto de números enteros como también de fracciones, ¿ya? Está implícito que usted sepa trabajar con ecuaciones. De todas estas cositas que le estoy comentando, por eso se llama de profundización esta clase, son cosas que se entrelazan los temas. Y por eso que, insisto, en la plataforma educativa están todos los temas desarrollados, hay explicación, de hecho hay apuntes míos escritos así a mano, pero en papel. Antes no tenía esta tecnología que cuento ahora, pero sigo escribiendo igual de feo como tengo ahí la escritura, ¿ya? Pero se entiende, es entendible y explica con peritas y con manzanas las factorizaciones, los productos notables, ayudantía de las potencias. Me acuerdo que tengo ahí, hay varios apuntes míos propios que ustedes pueden descargar. Les va a pedir una clave, la clave dice ahí mismo en el documento, dice que la clave es Oliver Clases, así que la colocan y van a poder ver justamente todas estas cositas de ecuaciones, sistema de ecuaciones, etcétera. Bien, así que se las recomiendo para que ustedes vayan tema por tema. Ahí después, antes de finalizar la clase, igual voy a navegar con ustedes con la plataforma para que vean de lo que hablo. Entonces, en las ecuaciones, es importante que a pesar de que la vamos a estudiar más adelante y en profundidad, es que ustedes entiendan por lo menos ya las cosas básicas. Por ejemplo, que tenemos siempre un miembro uno y un miembro 2. Se suele por costumbre que en el miembro uno van las incógnitas, ¿ya? Van las incógnitas que por lo general es la variable X. Y aquí todo lo demás, que también pueden ser letras, porque se llaman ecuaciones literales. Todo lo demás, ¿ya? O sea, tenemos esas dos situaciones. Pero no obstante, usted puede dejar las incógnitas a su lado derecho o al lado izquierdo según cómo le convenga. Yo por lo general siempre las voy moviendo de lugar tratando de que sean siempre positivas. Porque si me va a caer un resultado negativo, luego debo entender que si es que mi resultado es una cantidad negativa, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por menos uno. Y así queda el resultado positivo y el otro lado también se le cambia el signo y nuestra oportunidad quedando negativo y luego se despeja nuestro valor, ¿ya? Porque yo ando buscando cuánto vale X. Entonces ahí importante justamente poder hacerlo. Bien. Em, entonces, usted puede decir, pero profe, yo todavía no estudio muy bien las ecuaciones y no sé cómo resolver bien una ecuación, pero sabemos trabajar con números, ¿ya? Entonces yo perfectamente debo entender que al resolver una ecuación, lo que yo encuentro es un valor que satisface esa igualdad, ¿ya? O sea, hace que sea algo verdadero. Es como que yo les dijera a ustedes cuánto vale 2x, cuánto vale x en la siguiente expresión, ¿ya? Y yo no supiera cómo resolver esto, pero yo puedo tomar mi alternativa A que dice 1, reemplazarla ahí, restarle 5 y verificar que me dé 8, ¿me entiendes? Así que no, entonces no es la respuesta, no es uno, porque 2 por 1 2 menos 5 me daría menos 3. Entonces, claro, no sé resolver la expresión, pero sí entiendo que yo ando buscando un valor de X, que si yo lo reemplazo ahí, estoy evaluando, ¿ya? Lo reemplazo entonces en mi expresión y me tiene que dar este resultado y estoy comprobando aquello, ¿ven? Entonces, pero obviamente si me preguntan a mi profe, ¿y qué es lo que hago? ¿Mejor evalúo mis distintas opciones o mejor lo desarrollo? Lo ideal es que lo desarrolles, pero créanme que muchas veces yo también hago esto, juego justamente con las alternativas. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, yo hoy día estuve trabajando con alumnos de segundo medio y primer medio, que estamos trabajando con el teorema de Pitágoras, y ya había una pregunta, por ejemplo, que decía, ¿cuánto vale X? Y si es que no me equivoco, acá salía X eh, más 2, aquí sería X más 1, y aquí sería 4,
y que sería X, no, dejan acordarme. Mm, ya, o sea, así, creo que era así. Y la pregunta era, ¿cuánto vale X? ¿Ya? Dada la siguiente figura, que se ve que es un triángulo rectángulo, entonces ahí se aplica a Pitágoras, ¿ya? Me decía cuánto vale X. Y obviamente un estudiante porque lo he visto hasta segundo medio, pero un estudiante de segundo medio todavía no sabe resolver ecuaciones de segundo grado. ¿Por qué digo ecuaciones de segundo grado? Porque el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa, en este caso x más 2 al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de cada cateto. Entonces el cuadrado del cateto x cuadrado, y el cuadrado del cateto x más 1. Entonces x más 1. Si yo resuelvo esta expresión, finalmente voy a estar resolviendo una ecuación de segundo grado. Y yo que conozco la materia, entiendo que me va a dar, de aquí es probable que me dé un x1 y que me dé un x2. Y lo más seguro es que uno de ellos sea negativo, por lo tanto lo descarto porque no puedo tener una cantidad de un valor de aquí del triángulo, dado que acá está x. Entonces no puede tener una cantidad, un lado de un triángulo que sea negativo. Así que no podría ser. Pero, entonces, ¿cómo lo hace un estudiante que está en primero medio y en segundo medio? Porque sabe número, sabe trabajar con números. Y dentro de la alternativa, supongamos que la alternativa es que la x vale 1. Y es cosa que usted reemplaza acá, 1, entonces esto que está acá sería 2, esto que está acá sería 1, y esto que está acá sería 3. Y luego, ahora sí, que yo conozco todo con números, es decir, tengo mi triángulo rectángulo, donde dijimos que este daba 2, este daba 1 y supuestamente este vale 3. Y luego verifico lo mismo que está acá, pero que no entiendo cómo hacerlo, pero supuestamente 3 al cuadrado tiene que ser igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto sí lo sé hacer, porque sé trabajar con potencia, desarrollar potencias al cuadrado, lo sé hacer, así que lo hacemos, y luego llegamos que esto no es correcto, ¿ya? Sino que es distinto. Así que no vale 1. ¿Ya? En cambio, si llegamos, no recuerdo la posición, pero la respuesta era 3, porque si llegamos que es 3, entonces aquí en vez de 1, la x vale 3, aquí en vez de 2 va a ser 4, y es un trío pitagórico, justamente esto vale 5. ¿Ya? Sabemos que claramente este es un trío pitagórico, si no, otra vez volvemos a hacer, ¿cierto?, el teorema de Pitágoras. Pero lo que estaba con letras, con una expresión algebraica, que tengo que saber resolver un cuadrado de binomio, tengo que saber expresar una ecuación de segundo grado de la forma ax cuadrado más bx más c igual 0, debo saber resolver eso, pero finalmente no lo hago de esa forma, ¿ya? ¿Por qué? Porque me aferro, ¿cierto?, a lo que yo manejo de números, a lo que dice el teorema de Pitágoras y a lo que me están preguntando, valga la redundancia, en la pregunta, ¿ya? Porque me están diciendo cuánto vale x. Así que yo puedo jugar con las alternativas y pensar que el x vale 1 y comprobar si es verdad o no. Delincuencial y social, sí. Sí, la verdad las cosas es que el Pitágoras, si te refieres a Pitágoras, se pasa en séptimo básico, ¿ya? Ojo. Sí, yo creo que sí lo viste, solamente que no te lo recuerdas. Pero Pitágoras, y búsquenlo por ahí, porque Pitágoras es un filósofo, matemático y todo, es como súper importante la parte de la geometría. Y hay muchas cosas que puede hacer sabiendo Pitágoras. Entonces, pero lo pasan en séptimo básico. Ahí es materia de séptimo básico. Ya, de hecho, esta pregunta que yo te acabo de sacar es una pregunta del libro de octavo básico, porque se pasa en séptimo y se profundiza en octavo, ¿ya? Entonces, esta pregunta sale en una evaluación de octavo básico, ¿ya? Profe, Entonces, ecuación de segundo grado. ¿cómo lo entiendo? Yo me refería a la ecuación de segundo grado. Eso se pasa en segundo medio, y ahí sí te podía haber pillado el estallido social, eso sí. Ahí, a eso no lo vimos ni en broma. De hecho, la homotesia, por ejemplo, que era el que se veía en primero medio, no lo vimos bien porque justo coincidió con el estallido. Así como que la mala suerte llegó ahí para presenciarse. Sí, la verdad la cosa es que, claro, eso es una de las fallas
o problemas que ustedes pueden presentar, de que justo ustedes cuando estaban porque llevan 2 años en pandemia, que sería tercero y segundo, y claro, ustedes estaban en primero medio en estallido social, y muchas veces la geometría la pasan al último, como la última unidad del año, entonces, por eso a lo mejor no la vieron. Pero en la M1 quitaron homotesia, así que feliz, pues. Pero si vayas a estudiar ingeniería, por ejemplo acá en la UTA, ciertas ingenierías te van a pedir la M2. Entonces ahí habría que estudiar homotesia. Pero en la prueba, la M1, la quitaron. Así que ahí, felices, ¿me entiendes? No sé si hasta el momento tienen alguna duda o consulta, algo que quisieran preguntar. Si no, sigo hablando. Estoy hablando cosas que yo veo que van saliendo en los problemas, ¿cierto? Cosas random, como se le dice, profundizando lo que yo ya sé de números, ¿cierto? Pero mezclando también con otros contenidos que más adelante van a ir apareciendo. ¿Ya? No sé si es que alguien tiene dudas, consultas hasta el momento, los que se están incorporando recién. ¿No? Continúo entonces. ¿Qué otra cosita importante manejar de los números racionales sobre todo? Ya que siempre cuesta más trabajar con ellos. Como les decía recién yo, el concepto de el resto, o sea, uno recibe las 3/5 partes del terreno y el otro recibe tanto del resto. Entonces, siempre como consejo, cuando te digan así, yo lo saco como directo así. O sea, yo digo, si es que uno recibe 3/5 y el otro va a recibir del resto, ¿ya? Entonces el resto sería al tiro 2/5. ¿Cómo llegué tan rápido a 2/5? O cómo llego finalmente a 2/5, el procedimiento sería de que si es que yo tenía una cierta cantidad, y de hecho acá le podemos colocar X y X porque no sé cuánto el terreno, supongamos, pero entonces yo tenía X terreno, todo el terreno, y ese terreno yo he entregado las 3/5 partes de ese terreno. Y luego de eso tenemos aquí una operación que es una resta de fracciones y hacemos entonces el método del mínimo como múltiplo o el método mariposa. De hecho, yo utilizo mariposa. Recuerden que para utilizar el método mariposa, uno lo que tiene es que multiplicar los denominadores, en este caso B por D, luego multiplica de forma cruzada el A por D y luego el B por C. Siempre de esa forma, multiplicamos primero los denominadores, B por D, y luego de forma cruzada, mano derecha y luego mano izquierda, ¿ya? En ese orden. Y colocamos el mismo signo y todo. Entonces, si ustedes resuelven eso acá abajo, les queda 1 por 5, 5, 5 por x, 5x, y 1 por 3x, 3x, y en este caso me va a quedar 2/5 de x, lo mismo. ¿Ya? Pero ¿cómo yo llegué tan rápido al resultado? Porque yo me pregunté cuánto le falta al 3 para llegar a 5. ¿Ah? Entonces son cosas que en el fondo te pueden ir salvando para no estar haciendo como la clásica operación de decir a esto le quito esto y me va a entregar este resultado. Entonces rápidamente podríamos hacerlo así, ¿ya? A ver, me permiten un segundo. Bien, entonces eso es importante. De hecho, yo hoy día habían a un profe de TikTok, que no me recuerdo el nombre, pero ahí después se lo voy a dejar, que publica cositas por TikTok y decía, por ejemplo, justo me pilló con un video que salía 7 partido por, no, no 7, eran como fracciones especiales pero con uno partido por 7 más uno partido por 2. Entonces al tiro decía la respuesta va a ser 9 partido por 14. Ya, y sí, y explicaba de que en el fondo son como, para no hacer como el desarrollo, sino que como que ver que existe un procedimiento fácil para hacerlo, no es que lo haga rápido, sino que en el fondo siempre arriba va a ir la suma y después abajo va a ir el producto. Entonces 7 más 2 9 y 7 por 2 14. Pero solamente son para cuando tengo un 1, o sea, tengo un 1 partido por 5 más un 1 partido por un 2, entonces arriba va a ir un 7, abajo va a ir un 10. ¿Eh? Que es lo mismo que yo aplique el método mariposa. ¿Ya? Entonces es exactamente lo mismo que aplica el método mariposa. Pero como son un uno partido, entonces como que me puedo aprender eso. Es como el otro día también, no sé si ustedes saben, por ejemplo, que 5 al cuadrado es 25, ¿cierto? Y se quedó pegado, ¿no?, a la pantalla. A ver, permítanme.
No sé si es por el internet. Por ejemplo, también ustedes saben que 5 al cuadrado es 25. Y no sé si saben ustedes que 25 al cuadrado es 625. Y no sé si saben ustedes que 35 al cuadrado, ¿cuánto sería? ¿Alguien sabe la respuesta? Sin calculadora, obviamente. No sé si alguien sabe la respuesta. ¿No? Sería esto, 1225. ¿Ya? Pero ¿cómo uno llega, o por ejemplo, 45 al cuadrado, ya que en el fondo sería 2025, ¿ya? O 55 al cuadrado, que sería 3025, etcétera, ¿ya? Si usted va a la calculadora y multiplica, le da su resultado. Pero ¿cómo lo hago tan rápido? 65 al cuadrado. ¿Cómo digo 65 por 65? Porque no es que lo haga rápido. Es que siempre las potencias de 5, así que terminen en 5, siempre terminan en 25. Siempre terminan en 25. Cualquier número. O sea, yo puedo colocar acá 95 al cuadrado y aquí me falta un número, pero yo sé que va a terminar en 25. ¿Ya? Y 95 al cuadrado, obviamente cualquiera podría multiplicar 95 por 95. Pero ¿cómo uno puede llegar tan rápido y decir que esto va a ser 9025? ¿No? Que es finalmente la respuesta. Porque siempre se saca el que viene después del número, del primer número, que en este caso es 9, que sería 10, y se multiplica por ese número. ¿Ya? O sea, sería 10 por el 9, y 10 por 9 es 90. Acá del 6 es 7, ¿y cuánto es 6 por 7? 42. Acá del 5 es 6, ¿y cuánto es 5 por 6? 30. Acá del 4 es 5, ¿y cuánto es 5 por 4? 20. Acá del 3 es 4, ¿y cuánto es 4 por 3? 12, etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces, son cosas que uno se puede ir aprendiendo, y cuando te sale una pregunta que tengas que tú elevar al cuadrado una cantidad, como por ejemplo justamente esta, en vez de hacerlo, que quizás tú puedes decir, pero es que entre acordarme de esta pequeña truculencia y mejor hacer el producto de 95 por 95, mejor lo hacemos. Sí, a lo mejor es más rápido que estar recordándolo, pero como ya te lo sabes, te puede servir, ¿ya? Entonces es algo que yo por ahí algunas veces me ha salvado cuando quiero sacar una respuesta justamente, pero hasta como el 35 y cosas así. Bien, entonces, para los que se acaban de incorporar, les recuerdo que hay un pin, ahí por el chat lo estoy dejando, lo tienen que hacer en el transcurso de hoy día, mañana, cuando ustedes puedan. Después lo va a estar publicando en el grupo de información, ¿ya? Que es un pin que tienen que hacer para que así lo puedan luego retroalimentar. Claro, con un número final 5 decía Kevin, ¿ya? Lo otro vayan dejando al mismo tiempo, a pesar de que nombre y correo. ¿Cómo, profe, si son números de 3 o 4 dígitos con número final 5? O sea, ¿refiere que también se ve el de elevar al cuadrado? ¿A eso te refieres? O sea, por ejemplo, 1235 al cuadrado, una cosa así. Sí, también se vería. Sí, profe, que si igual sigue la regla de último número el 5 elevado a 2 y sigue dando esa regla, no sé si me explico. Ya, nunca he multiplicado, o sea, no he hecho un número tan grande, pero porque supuestamente es tomar, yo creo que ahí habría que aplicar otra cosa, porque si termina en 25, pero como supuestamente hay que tomar este número y hay que multiplicarlo por el que viene, pero como vamos a los 1000, yo creo que ahí es como otra forma, porque justamente 1235 por 1235, estoy haciendo pillería, da 1.525.225. Entonces ahí yo creo que esto es hasta el 95, es lo que te digo yo de hacer eso. Aquí habría que ver que sabemos que va a terminar en 25,
pero hay que saber cuál es este número. ¿No? ¿Por qué es ese número? Que sería 15.252. ¿De dónde sale ese número? ¿Ya? Pero no sale el número tan gigante en todo caso, pero bueno. Pero son cosas que uno va aprendiendo y fíjese que las comento porque estamos en el eje de número, entonces son cosas que me podrían servir. Lo otro, muy atento, no confundan valor absoluto de una cantidad, que en este momento ustedes solo tienen que saber que es una cantidad positiva, siempre una cantidad positiva. Sabemos que tenemos una definición del valor absoluto, que sí también debemos manejarla, que un valor absoluto va a valer X, es decir, el mismo valor que está acá adentro, siempre y cuando ese valor, ya ese mismo valor que está acá adentro, sea mayor o igual a 0. Eso dice la regla. Y va a valer menos X, ya siempre y cuando el valor que esté adentro sea una cantidad menor que 0. Eso es lo que representa. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros cada vez que nos enfrentamos a un valor absoluto de menos 5, yo jamás miré esto, sino que dije, la respuesta es 5. O sea que arbitrariamente es como que me como el signo. ¿Ya? No existe el signo. Simplemente lo resuelvo. ¿Bien? Entonces, muy importante aquello que el valor absoluto siempre representa una cantidad positiva, no te queda un resultado negativo. Lo otro también, tener un menos delante de un valor absoluto, eso no significa que tenga que hacer menos por menos, porque esto es distinto a tener menos paréntesis, menos el número. ¿Bien? Así que eso no se puede hacer. Aquí sí, aquí yo puedo decir menos por menos, la respuesta es más 3. Pero esto es distinto porque acá este menos lo bajamos, resolvemos el valor absoluto, que va a ser 3 positivo, pero con el menos adelante sería menos 3. ¿Bien? Entonces, totalmente distinto. Otra cosa importante destacar de las fracciones es que ustedes sepan sumar fracciones, pero más de una. ¿Ya? Que podríamos decir que es como algo básico, pero todavía quizás por ahí existen personas que no puedan sumar fracciones. A mí me gusta el método cuando son más de dos fracciones, ¿ya? Me gusta el método del mínimo común múltiplo. Por ahí he visto que estudiantes utilizan el concepto de igualar los denominadores para poder aplicar esta definición. Es decir, si tenemos una fracción que se suma con otra fracción, pero tienen el mismo denominador, lo mantenemos y luego sumamos o restamos los numeradores, ¿ya? Lo cual es válido, pero yo prefiero mínimo común múltiplo, que en el fondo es como lo mismo, solo que aquí me dedico a igualar los denominadores y luego mantengo los denominadores. En cambio, el mínimo común múltiplo, primero saco el mínimo común múltiplo, luego lo divido por cada denominador y luego cada resultado se multiplica por su respectivo numerador. Entonces quizás como que decimos que son varios procesos, pero es exactamente lo mismo. Porque si yo quiero igualar los denominadores, debo pensar en qué número tienen en común el 2, el 4 y el 5. Y ese pensar es sacar el mínimo común múltiplo. ¿Bien? Entre el 2, el 4 y el 5. ¿Cómo se saca ese mínimo común múltiplo? Se utiliza la tabla de factores primos. ¿Bien? Pero también hay ciertos tips que por ahí nosotros está en el PPT número 1 que lo pueden descargar de la plataforma educativa, es que como el 4 y el 5 son números consecutivos y el 2 está contenido en el 4. ¿A qué se refiere que está contenido en el 4? Es que si es que al 4 le sirve, entonces al 2 también le va a servir, porque el 2, en estricto rigor, divide al 4. Por lo tanto, si yo busco un número que sí se va a poder dividir por 4, entonces ese número también se va a poder dividir por 2. Así que lo podemos ignorar y decir que tenemos el 4 y el 5 nomás, y que son números consecutivos. Entonces el mínimo común múltiplo es 20. ¿Ya? Porque es al tiro el producto de esos números consecutivos, ¿ya? Entonces lo hacemos al tiro. Y luego hacemos el procedimiento. Si es que no lo entiendo así, no me quiero complicar, no hay problema, venimos y sacamos acá, dividiendo por 2, me queda de 1, me queda de 2, no se puede, dividimos otra vez por 2, me queda de 1, ya termina, aquí también terminó, no se puede, dividimos por 5, me da de 1, terminamos. El sacar el mínimo como múltiplo de esta forma también te sirve luego para hacer las divisiones, porque al multiplicar acá te da 20, ¿ya? Luego este 20 se tiene que dividir por 2, 20 dividido por 2. Pero en vez de hacer la división, mejor tapemos este 2
como si no existiera, que representaría la división que estamos haciendo. Y luego, ¿qué me queda? Me queda el 2 con el 5. ¿Y cuánto es 2 por 5? 10. Entonces, ¿ven? La respuesta es 10 al tiro, en vez de yo hacer la división. Y luego este 10 multiplica a este 5. Y 10 por 5, 50. Más, y hacemos lo mismo. 20 dividido por 4 es 5, y 5 por 1 es 5, menos será. Menos 20 dividido por 5 es 4, y 4 por 3 es 12. ¿Bien? Entonces 20 dividido por 2 es 10, y 10 multiplicado por 5 es 15, perdón, 50. 20 dividido por 4 es 5, y 5 por 1 es 5. 20 dividido por 5 es 4, y 4 por 3, 12. ¿Bien? Entonces ahora lo que podríamos hacer acá es sumar esto primero, nos daría 55 y luego le vamos a quitar 12 y dividir por 20. Al 55, si le quitáramos 15, sería entonces 40. ¿Ya? Pero no es 15, es 12. ¿Ya? Entonces ahí también luego le devolvemos y nos queda esto. Eso para hacerlo como mental. Pero si no, no los complicamos, ¿cierto? No se compliquen. Si tiene que restar o sumar con deditos, sume o reste, de acuerdo como usted estime conveniente. 2 para llegar a 5 si puede, le faltan 3. 1 para llegar a 5 si puede, le faltan 4 y listo. 43 partido por 20. Pero a mí, para no estar haciendo ese procedimiento, se me hace más fácil decir que en vez de 2 será 15, le agregué 3, y así más fácil porque al 55 le quito 15, entonces me queda el tiro 40, pero como yo le agregué 3, entonces aquí también tengo que dar el resultado, agregarle esos 3. ¿Sí? No sé si se entendió ahí o si generó alguna duda. Bien, chicos, dudas, consulta, algo que no se entiende de momento. ¿No? Profesor, Bien. Sí, dime. yo tengo una consulta. Eso de que cuando usted dijo 5 por 2 era 10, pero ¿cómo sacó eso de...? Es que yo lo hago, por ejemplo, como era 20, pregunto 20 en 5 y como cuántas veces cabe. Es como el proceso lento, pero usted explicó como una forma Ah, no, rápida sí, y no la pues. alcancé a Sí, pues, no, cachar. ese es el procedimiento común, justamente, el que tú nombras. Lo que yo te estaba explicando, lo voy a colocar en pantalla, dame un segundo, es que ustedes entiendan, que ese 20 salió de este producto, salió de acá. Por lo tanto, en vez de hacer yo la división, ¿cuántos 20 dividido por 2? Que obviamente todos saben dividir. Entonces, en vez de hacerla, mejor yo tapé este 2 como que si no existiera, ya, porque en el fondo 20 dividido por 2, entonces es este 2. Y luego multipliqué los números que me quedaron, 2 con 5. ¿Ya? Entonces, 2 por 5 es 10. Por lo tanto, ese 10 por este 2 me da el 20. Po. Así que entonces ahora al revés, 20 dividido por 2, la respuesta es 10. ¿No? Entonces eso muchas veces cuando son números grandes, aquí realmente no da lo mismo, porque son números, quedaron números pequeños y fácil de interpretar. Ya, pero supongamos que el mínimo como múltiplo fuera, por decirte un número, 258. Y 258 lo tenéis que dividir por 7. Y en vez de hacer la división, buscáis mejor el 7 aquí en los números que tú utilizaste y lo tapas un momento, lo tapas y multiplicas los números que te quedan. ¿Ya? Y así ese resultado va a ser el producto. ¿Sí? No sé si ahí se entendió mejor a lo que me refería. ¿Sí? ¿Ahí se entendió mejor? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, les voy ahora a mostrar y les voy a dejar de tarea para mañana, que les toca la parte de ejercitación también, solo ejercitación. Así que ojalá puedan ustedes ingresar a la plataforma educativa. Yo aquí en este momento voy a ingresar como si fuera un estudiante. Tengo acá un root, no sé de quién será, pero parece que es del pre. Entonces coloco. Importante que ustedes sepan que están haciendo el símbolo de gato, ¿ya?
Entonces, tener bien en cuenta el símbolo de gato, si lo hacen, no tienen duda, mejor lo hacen en un lado y lo copian. Y luego lo copian ahí en la contraseña, ¿cierto? En la clave. Y no, me parece que tendrá el pre. Sí, ahí vamos. Bien, entonces acá tenemos una compañera es del grupo 3, ¿cierto? Y quiero que ustedes, por ejemplo, ahora cuando se van a mis cursos, les aparece aquí el curso de matemática. Y en el curso de matemática, recuerden, están todos los ejes, bueno, los 3 ejes, número, álgebra de funciones y estadística prueba, ya listo, completo. Así que por lo tanto nosotros estamos estudiando acá, conjunto numérico, usted puede perfectamente acá descargar una guía, ¿ya? Que te explica teoría y más encima hay ejercicios resueltos y propuestos. Acá hay unos videos que usted puede ver, ¿cierto? Distintas operaciones con racionales, unas clases recomendadas, ¿cierto? Muy importante aquí, si usted ya la ve y la tiene bien clara, la puede marcar como hecha para así ir viendo su avance. Luego acá hay evaluaciones, ¿no? Hay evaluaciones donde usted puede responder preguntas que abarcan todos los conjuntos numéricos y puede que por ahí se haya filtrado números reales o irracionales, pero en teoría podríamos responder todas esas preguntas. Luego aquí tenemos un tema en particular que dice números enteros, ¿no? Números enteros, de hecho acá les dejé la misma clase que vimos de este apartado de números enteros, ¿ya? A pesar de que está en la parte de grabaciones, pero aquí también está como destacada. Acá está la PPT, el PPT que estudiamos de los números enteros, así que la pueden descargar. Y aquí tienen distintas evaluaciones, ¿no? Distintas evaluaciones de los números enteros. Luego vienen los números racionales, ¿ya? Acá están los números racionales. Esta es una clase que no es la que explicamos nosotros acá, sino que esta es una clase que yo tengo en mi canal, donde explica los números racionales. Y hay varios videos también en una lista que ustedes pueden ver que habla de números racionales. No recuerdo si llegué hasta número mixto, no, pero por ahí tengo varios videos, como 30 videos cortitos que hablan de números racionales. Y aquí tengo las siguientes evaluaciones. Recuerden que siempre si tienen dudas pueden ir acá al eje de número, al foro y hacer sus consultas ahí por el foro. Luego acá también hay otros problemas de números y aquí viene la materia de la próxima semana. Vamos a ver razones, qué es lo que es una razón, una comparación entre dos cantidades. Luego vamos a estudiar las proporcionalidades, qué es lo que es una proporción. Ya vamos a ver que existen dos tipos de proporciones, directa e inversa. También hay una tercera que es una mixta o compuesta, es porque puede ser a la vez tanto inversa como directa, o es porque hay más de dos variables, ¿ya? Es como que 3 obreros construyen 5 casas trabajando 7 horas al día. ¿Ya? Entonces tengo 3 variables, tengo la cantidad de obreros, la cantidad de casas y el tiempo que trabajan. Entonces, el tiempo con la cantidad de obreros, cómo se relacionan directamente o inversamente, y lo mismo la cantidad de obreros o la cantidad de casas que se fabrican, cómo se relacionan con el tiempo que se emplea para trabajar por día. Entonces, eso se llama proporciones compuestas o mixtas, pero no entran. Entra en la prueba solamente la directa y la inversa. Y entonces aquí está justamente proporción directa, proporción inversa, y luego viene recién porcentaje. O sea que este es el tema que viene dentro como la parte explicativa dentro del eje de número, porque la proporcionalidad está dentro como de la parte de álgebra, ¿ya? Porque como ahí tengo ecuaciones y todo, pero a mí me gusta, antes de pasar porcentaje, me gusta obviamente verlo bien, me gusta ver razones, proporciones y luego porcentaje, ¿ya? Y así quedo perito. Miren, acá están las ecuaciones que les comentaba, y aquí mismo también en la clase hemos comentado que debo saber resolver ecuaciones, así que si usted ya lo sabe, puede ir ya acá y revisar el video, revisar este recurso. Acá está lo que le decía yo, este es propio mío, pues se dice ahí clave Oliver Clases, y usted puede ver una explicación con letras feas, pero una explicación bien buena con respecto a lo que son las ecuaciones. Y luego acá viene la parte de álgebra, muy importante el álgebra dentro de la matemática. Si quieren estudiar ingeniería, conociendo y manejando el álgebra, pueden hacer maravillas en cursos que no tengan que ver con matemática estrictamente, ¿ya? Como por ejemplo
física, física moderna, o electromagnetismo y cosas así, que necesitan hacer muchos desarrollos matemáticos, muchos desarrollos algebraicos. Si son secos en álgebra, se van a sacar 7, de seguro, ¿ya? Se lo digo por experiencia. Entonces aquí tengo expresiones algebraicas, tengo multiplicación en álgebra, tengo los productos notables, aquí hay unas pequeñas clases y después aquí el caso 1, cuadrado de binomio. O sea, varios videos que te explican solo cuadrado de binomio. Otro, producto de la suma por su diferencia, cubo de binomio, producto de dos binomios con un término común, y este no es tan importante porque casi no salen cuadrados de trinomio, pero los para arriba sí, son muy importantes. Luego factorización, que es ahora devolverme. Fíjense que teníamos nosotros esta que era la multiplicación justamente y nos daba este resultado que está a la izquierda. Ahora al revés, me dan esta expresión que está a la izquierda y me piden que los factorice en factores, ¿ya? Y que queden de esta forma. Y aquí nuevamente están los distintos casos que yo debo manejar. Creo que este le falta borrarlo, si no me equivoco. Sí, porque está acá abajo repetido. ¿Ya? Entonces me faltó ahí borrar ese lo acabo de ver ahí. Bien, entonces y así está toda la materia para que ustedes vean, inclusive hasta les dejé el famoso álgebra de Baldor, que es muy bueno para la parte de álgebra, por ahí hay ejercicios tipos de hambre, sistema de ecuaciones muy importante, aquí también hay un recurso propio mío, están los distintos métodos de solución, yo generalmente utilizo este porque como soy profe de física también, este método me sirve para resolver sistemas de ecuaciones cuando aplico la primera ley de Newton o la segunda ley de Newton, ya cuando hago, calculo fuerza neta, cuando calculo torque y cosas así, suelo utilizar más bien este método o el método de reducción, ¿ya? Pero existen otros métodos como la igualación y sustitución. En las potencias, fíjense, aquí me nombran las potencias y es cierto que está el eje de número. Y ya pasé por la parte de álgebra, claro, porque aquí está como potencia, pero complementario, ¿cierto?, a la parte algebraica. Trabajar con letras, trabajar con números, trabajar con las propiedades, todo. Generalmente en el eje de número, en las potencias, es solamente trabajar con potencias cuadradas o cúbicas y con exponente entero y con base fraccionaria, quizás aplicar unas ciertas propiedades, pero básico, por decirlo así. ¿Ya? Aquí está como la parte de álgebra cuando vemos ya potencia y raíces dentro de ese apartado, como cuando estamos en la parte de álgebra. Bueno, ya hay las distintas propiedades, potencia también, raíces, sus propiedades, páginas, evaluaciones, también tiene ya evaluaciones. Ecuaciones exponenciales no está de forma directa en la prueba, pero está dentro del apartado de potencia. Solo que, o dentro de las ecuaciones, en la prueba entran solamente ecuaciones de primer grado, e inclusive en la M1 no entra ecuaciones de segundo grado. Solamente entra función cuadrática, pero usted va a encontrarse acá que yo sí les puse ecuaciones de segundo grado. Porque para saber función cuadrática debemos saber ecuación de segundo grado, ¿no? Así que implícitamente la única diferencia es que no me va a salir una pregunta como esta. No me va a salir que al resolver la siguiente expresión, una de sus soluciones es, ¿ya? O para que la siguiente expresión tenga, no sé, soluciones reales y distintas. Entonces no va a estar asociado a eso, sino que va a estar asociada a la gráfica. Entonces me va a decir para que la función intersecte al eje X en 2 puntos. Es lo mismo que te hubiese preguntado yo para que esta expresión o esta ecuación tuviera soluciones reales y distintas. Análisis del discriminante, ¿ya? Y saco, si es mayor que 0, va a tener soluciones reales y distintas. Si es igual a 0, reales e iguales. Y si es menor que 0, complejas y conjugadas, o no reales, ¿ya? Que justamente la materia que por ahí un compañero decía que no habían visto, porque justo este contenido de ecuaciones de segundo grado se pasan en segundo medio o en tercero medio, sí o sí, ¿entienden? Porque entre segundo y tercero medio debo aprender función cuadrática. Por lo tanto, se suelen pasar las ecuaciones en segundo medio y profundizarlas en tercero medio cuando no viste función cuadrática en segundo medio, ¿ya? Pero bueno, ahí está una clase, fíjense, ahí una explicación mía, insisto, la clave Oliver Clases, así de fácil. Y ahí hay otro resumen, ¿ya? Ahí explica la ecuación y acá hay un resumen de la ecuación de segundo grado, etcétera. Acá otros ejercicios del eje de número, pero son ejercicios varios porque es tipo PAE, así que puede ser de números, de ecuaciones,
de potencia, de raíces, de ecuaciones en general, etc. Luego vienen las funciones, ya si es que alguien ya está trabajando los ensayos y en los ensayos ve que, no sé, pues en funciones de las 5 preguntas, funciones que salió en el ensayo, tuve una buena, entonces yo me puedo adelantar, el profesor todavía no llega a la explicación de las funciones y puedo yo estudiar acá el videíto, ver qué es lo que es el dominio de una función, el rango, la gráfica, el recorrido específicamente, o puedo acá evaluar una función. Esto es fácil, el profesor dijo que era simplemente sustituir el valor que me dan y decir, ya no vale X, ahora vale el valor que me indican. Y así, función lineal y función afín son las que entran a la prueba. Fíjense, octavo básico y primero medio, es ahí donde se enseña esto, ¿ya? Por eso es que yo vi este video y dije, se los voy a colocar, ¿ya? Obviamente le dejan el like, ¿cierto? A la profesor que explica ese contenido. Y luego función cuadrática, ¿ven? Ahí está la función cuadrática. Aquí también hay un apunte mío, ¿ya? Que lo pueden descargar después también. Hablamos de máximos y mínimos que toma una función, etc. Esto de traslación de funciones también, fíjense que acá aparecen otras funciones, pero es para explicar cuando una función se mueve para la derecha o para la izquierda, así de forma horizontal, o cuando una función se mueve hacia arriba, hacia abajo, ¿ya? Entonces, de hecho, me gusta explicar justamente el tema de las traslaciones de las funciones con la función cuadrática o cualquier otra función que no sea la lineal o la afín, porque ahí como que no se aprecia mucho el concepto de trasladar la función, pero simplemente es correrla de forma horizontal, derecha, izquierda, o de forma vertical, arriba y abajo, ¿ya? Entonces ahí también hay distintas explicaciones. Luego las probabilidades, a ustedes también en la M1, recuerden, solamente entra el concepto de probabilidad, es decir, la regla de Laplace, y también te entran la probabilidad de eventos, ¿ya? De cuando ocupamos la palabra o y cuando ocupamos la palabra y, ¿ya? La probabilidad de que ocurra esto, o que la probabilidad de que ocurra esto y ocurra esto otro. Entonces son las probabilidades de eventos cuando usamos el o, y son mutuamente excluyentes, solo se suman las probabilidades, ¿ya? O cuando son no excluyentes, tengo que restar la intersección. 20 horas. Y bueno, eso les quería mostrar, la plataforma, y la tarea es que ingresen a la plataforma, partan resolviendo las cosas que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Que es el eje de números enteros, números racionales o números en general, ¿ya? Pero si usted quiere practicar probabilidades, vaya acá a probabilidades y realice la evaluación de probabilidades. Si no le arroja el resultado, avíseme para cambiar eso, porque se supone que cada evaluación que usted haga le va a salir al tiro el resultado, ¿ya? Así usted va a ver al tiro si de 10 preguntas falló en una, cuál fue la pregunta que falló y cuál era la respuesta correcta, y si tiene retroalimentación también se la va a mostrar. También le puede mandar fotos al grupo, ¿cierto? De forma interna si quiere el profesor, o aquí en el foro, ¿ya? Usted abre un nuevo tema que diga pregunta 1, evaluación 1. No la entendí, ¿ya? Y entonces algún compañero quizá, o en este caso los profesores, los vamos a dar por enterado que hay una pregunta ahí en el foro, o usted avisa, profe, le dije una pregunta en el foro de probabilidades, y uno la revisa y por ahí la respondimos. ¿Y por qué es importante por ahí? Porque después otro compañero va a hacer la misma evaluación y quizás tiene la misma pregunta uno mala y ya está respondida la consulta. Así que gano tiempo. En vez de yo plantear mi pregunta y que esperar que me contesten, ya está listo. Por eso digo que siempre hay que revisar la información. Con respecto a Zeus, la prueba de Santo Tomás, no, dice que hasta el 15 de mayo se pueden hacer esos ensayos que están en línea. No he visto si son los mismos que ustedes hicieron presencial, pero parece que no son los mismos, pero aunque fueran los mismos, tienes la M2, si es que vas a estudiar carreras del área de la ingeniería y la salud en ciertas universidades, y tienes también la de ciencias o la de historia, se van a preparar ciencia e historia. Así que aprovechen eso, porque hasta el 15 hasta el domingo. Así que quizás mañana puedan hacer el de ciencia, y si es que son distintos los de lenguaje matemática, volver a hacerlo, ¿ya? Como ustedes tienen los facsímiles, yo, bueno, hoy día a la noche voy a ver si son los mismos y les voy a comunicar por el grupo para la clase de mañana también dar esas indicaciones. Bien, chicos, no sé si tienen